Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Gracias. Bien, bueno, la clase de hoy va a ser bastante breve, porque pues la noción que quedaba asignada para pues tomar nota y pues presentarnos el día de hoy a la clase, pues era bastante simple, si ustedes se fijaron, ¿no? O sea, era el concepto acerca del centro de masa. De hecho, pues para mí considero yo que es tan simple que no hace falta ni repasarlo mucho, porque en esencia ese es el concepto que nos ha permitido todo este tiempo trabajar los problemas. O sea, básicamente lo que estamos haciendo al introducir el concepto del centro de masa, como ustedes pudieron haber visto en el video, es darnos cuenta de que pues hemos trabajado todo este tiempo con el modelo de partícula, que pues en ciertas ocasiones ya lo habíamos establecido, o sea, de que pues nosotros trabajábamos con un modelo de partícula, en el cual hacíamos que pues las fuerzas solamente vinieran de un punto, actuaran sobre un punto, la energía pues la analizáramos de un punto. Pero pues la realidad no es así, ¿no? O sea, pues, los cuerpos en realidad son cuerpos rígidos. Entonces, esta es la introducción al modelo de cuerpo rígido, que va a ser el que va a regir en gran parte del análisis que vamos a hacer ya en este tercer parcial que se aproxima, ¿no? Pero en esencia, pues hablar de que el centro de masa es ese punto promedio de la masa del sistema. Es decir, usted tiene dos maneras de poder medir interacciones sobre el sistema. Puede medir cómo estas interacciones afectan cada uno de los puntos del sistema. Digamos, pues, por ejemplo, una persona corriendo o un auto moviéndose. Entonces usted podría analizar, por ejemplo, en la persona corriendo, analizar el movimiento de cada una de las átomos que componen a la persona, ¿no? O sea, los átomos del pelo, los átomos del brazo, los átomos del pie derecho, del pie izquierdo, de la uña del pie derecho, no sé. O bien puede simplemente, por medio del análisis que se pudo haber visto en el video, llevar todo el análisis a un solo punto, que es un punto donde la masa, el promedio de la masa del sistema, pues está ponderado en ese punto. Es decir, evidentemente cada parte del cuerpo de la corredora, por ejemplo, pues tiene una masa, ¿no? Pero pues nosotros no medimos cada parte del cuerpo de la corredora, sino que lo que hacemos es ponderar la masa, medir el promedio y ver cómo la fuerza actúa sobre el promedio. Y pues con base en el análisis que ustedes pudieron haber visto, pues eso es perfectamente posible. Entonces, el centro de masa me vuelve conveniente los análisis. ¿Por qué? Porque no ocupo analizar cada parte de un cuerpo rígido para saber cómo se mueve, sino que pues, voy al promedio de todas las partes y con eso yo puedo analizar el movimiento del sistema. Entonces, por ahí se explicaba, ¿no? De que pues, usted podía ubicar la posición del centro de masa, que pues en términos generales se escribe por medio de un vector, ¿verdad? En términos de un vector de posición. Y pues al ser un vector, al ser una cantidad vectorial, obviamente nosotros podemos analizar componentes por componentes, es decir, analizar cuál es la posición en X del centro de masa, cuál es la posición en Y, etc. Lick, Y disculpe, sí, está sí, compartiendo pantalla. sí, ahorita no estoy compartiendo pantalla. Ok. Sí, solo estoy hablando. Sí, pues eso, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros podemos analizar el movimiento. ¿Sí? O sea, si usted ya conoce la ubicación del centro de masa, no ocupa analizar el movimiento de cada una de las partículas para poder describir algún parámetro físico, sino que pues simplemente basta con analizar el movimiento del centro de masa y pues con esa ponderación usted puede analizar el movimiento de todo el sistema. ¿Sí? Entonces por ahí se explicaba también acerca del momento, acerca de cómo esto se relaciona con la velocidad del centro de masa y cómo fuerzas externas son las que cambian el momento, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que pues, eso describe la segunda ley de Newton, y pues si usted cambia el movimiento de un sistema es debido a una fuerza externa. ¿Sí? Todo eso se explicaba en el video. Igual con la aceleración, por ahí había algunas nociones, hablábamos del concepto de interacciones, ¿verdad? Por ahí se explicaba todo eso. Entonces, incluso el concepto me parece que es tan simple que lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? Porque pues basta con saber ubicar el centro de masa para poder entender todo lo demás. ¿Sí? Y pues el ejemplo con el cual voy a trabajar es este. Antes de hacerlo, pues destacar, ¿no? Yo les había ya dejado en el campus, perdón, en Telegram, ya les había mandado sus ejercicios de tarea, ¿no? Entonces, pues, por si no habían tomado nota de eso, o les vale Telegram, porque puede pasar, pues ahí está, ¿sí? Entonces, pues, hay que tomar nota de eso y hacerlos, ¿no? Para el día del examen. Que son de conservación de momento líquido. Bien, vamos a hacer este problema de acá. Me habla de 3 bloques de chocolate de forma irregular y pues ahí más o menos lo dice así, ¿verdad? Es como una barrita de chocolate de esas Hershey's que son cuadraditas, pero está mordida, pues eso ya tiene forma irregular. Esta es como una chocobola mordida también tiene forma irregular. Y esta de acá pues tiene la forma de un conejito. Por lo menos ante mi imaginación y ante mi capacidad de dibujo pues es un conejito. Si usted lo ve como otra cosa, pues allá usted. Entonces pues son barras de chocolate que tienen forma irregular, ¿sí?
O sea que no tiene una forma bien definida. Y lo que tenemos ahí me dan las coordenadas de la ubicación del centro de masa de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces veo que el centro de masa es este punto de acá, por ejemplo, para esta barra de acá, que está ubicada en el punto X igual a punto 2, coordenada Y igual a punto 3, que es la primera barra, ¿no? Entonces esta primera barra es de punto 300 kilogramos. Y pues la vamos a llamar M1, sería la masa de esa barra. La otra es M2, que es de punto 400 kilogramos, es la del conejito, que me dicen que pues está en punto 100 en X, en la coordenada punto 100 y en el punto 400 negativo en Y. Entonces esto de acá es M2. Y M3 pues sería la que queda, que pues está en menos punto 3 y positivo punto 6 en Y. ¿Sí? Entonces vea que las coordenadas son las del centro de masa, o sea, la barra pues es todo esto, ¿no? Es todo lo que va adentro. Pero la coordenada del centro de masa, es decir, la posición de la masa promedio del sistema, es esa de ahí. Y lo que me piden es determinar cuál es la coordenada del centro de masa formado por los tres bloques. ¿Por qué? Porque pues cada uno ya tiene un centro de masa, pero en su conjunto forman un sistema que podría moverse, por ejemplo, y pues entonces me piden determinar las coordenadas del centro de masa formado por esos tres bloques. Entonces, nosotros tendríamos que, pues, para poder hacer el análisis, yo perfectamente puedo considerar de que, pues, si bien la masa 3, por ejemplo, aquí esta partícula tiene peso, esta de acá, todas estas tienen peso, ¿no? Obviamente. Al final, para mi análisis, basta con analizar lo que sucede en el centro de masa. Entonces yo perfectamente puedo prescindir de la extensión que tiene la barra de chocolate y simplemente analizar ese punto. Y una lógica similar para pues, los otros bloques, ¿no? Como tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, para propósitos de mi análisis, basta con esos puntos donde están las coordenadas del centro de masa de cada una de esas barras de chocolate, de esos bloques de chocolate de forma irregular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente me voy a la definición, me piden las coordenadas del centro de masa, claramente, pues lo que me están pidiendo sería la ubicación en X de la posición en X del centro de masa y la posición del Y del centro de masa conforme al sistema de referencia. Vea que aquí el sistema de referencia está definido. Pudiera ser que nosotros nos dieran algo con un sistema de referencia no definido y nosotros simplemente tenemos que definir la referencia y pues el centro de masa es independiente de la referencia, ¿no? O sea, simplemente es la ubicación con respecto a la referencia. Bueno, no es independiente de la referencia, ahorita que lo pienso, está ligado a la referencia. Pero pues simplemente es la ubicación del centro de masa en un sistema de coordenadas dado. Entonces, recordemos, por definición, a qué es igual la posición del centro de masa en X de algún objeto. Recordemos la definición más general, porque aquí tenemos tres masas, pero si tuviéramos más, pues hay una expresión que es más general en términos de una suma. Entonces, ¿a qué sería igual la posición del centro de masa? Con base en lo que vieron en el video. A la sumatoria de m sub i por x sub i entre m, la sumatoria de todas las masas. Muy bien, correcto. Sería la multiplicación de las masas de cada una de las, bueno, de los valores de las masas de cada una de las que componen el sistema. No vea que en este caso mi sistema son las 3 barras de chocolate. Entonces, pues sería la suma de todas las masas que componen mi sistema multiplicada por su coordenada en el sistema medido desde el origen del sistema de referencia, ¿verdad? Dividido entre la suma de las masas, que pues ya sabemos que pues la suma de las masas simplemente sería m mayúscula, ¿verdad? M mayúscula pues sería la suma de las masas. Entonces tendríamos que, pues esto es lo mismo que tener 1 sobre m multiplicado por ese sumatorio, ¿verdad? Y una lógica similar seguiríamos con la coordenada en y del centro de masa, solo que pues con las coordenadas y aquí pertinentes y pues me quedaría esto de acá. Entonces, siguiendo esa lógica y con base en el sistema que nosotros tenemos, pues claramente tendríamos que la posición del centro de masa para este sistema va a ser igual a la suma de la masa M1 por su posición, más la masa M2 por su posición, más la masa M3 por su posición conforme al sistema de referencia, dividido entre la suma de las masas. ¿Verdad? Esto sería lo que... Ahí está la tarea, pero esto lo vamos a ver después. Entonces, esto es lo que tendríamos que trabajar nosotros.
Y tendríamos que, para el sistema, la posición del centro de masa en X, pues sería igual a M1. Tenemos que M1 es 0.300 kilogramos por X1. Y vea que pues X1 es 0.200, no es la coordenada que le corresponde en X a M1. Entonces sería 0.200 metros. Más M2, que son 0.400, multiplicado por 0.100, que es la posición en X que le corresponde a M2. Y M3 sería 0.200 multiplicado por la posición, que vea que en este caso es negativa, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo considero en mi análisis, dividido entre la suma de las masas. Entonces, si usted se fija, si usted ya llevó estadística, por ejemplo, pues esto de acá no es más que una media ponderada, ¿no? Es una media ponderada de las posiciones. Es precisamente eso, ¿no? La posición promedio en X del sistema, o sea, la posición del centro de masa, con base en la definición que pues, nos han dado. Entonces, calculemos, por favor, a qué es igual la posición del centro de masa en X. Me da 0.0444 metros. 0.0444. ¿Todos llegaron a este resultado? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que la coordenada en X del centro de masa del sistema está en 0.0444, o sea que está como por esta región, ¿no? Así haría falta pues determinar en qué punto en Y. Pues para eso procedemos precisamente a calcular la posición del centro de masa en Y. Y tendríamos que sería igual a la masa M1, que son 0.300 kilogramos, por la posición en Y de la masa M1, que es 0.300, más la masa M2, que son 0.400 kilogramos, por los 0.400 negativos, ¿no? Que es la coordenada en Y, que le corresponde a esto, más los 0.200 kilogramos por la coordenada en Y, que es 0.600. Dividido entre la suma de las masas, ¿no? Entonces calculemos, por favor, ¿a qué tendría que ser igual la posición en Y del centro de masa? Me da 0.0555 metros. 0.0555. Todos llegaron a ese resultado. Sí. Ok. Eso implica que el centro de masa de este sistema, pues estaría aproximadamente, vamos a ver si podemos mejorar la cuadrícula. No, no mejora mucho. Entonces lo vamos a dejar como estaba. Y pues tendríamos que el centro de masa del sistema, ¿sí? Estaría más o menos como por aquí. 424.055, como por acá, ¿verdad? Aproximadamente. Esa sería la posición del centro de masa del sistema, ¿verdad? Entonces, esa sería la posición promedio de esas masas, ¿verdad? De las masas de todos esos bloques. Y pues esas son las coordenadas. Bien, no sé si hay alguna, y con eso termino el problema, no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿Alguna duda?
Ok, vamos a volverlo más interesante porque pues hacer solo eso no basta. O sea, hay más cosas, ¿no? Porque de hecho, pues si usted puede ubicar el centro de masa, uno puede analizar varias otras cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a añadir un inciso, pongamos que esto era el inciso A, ¿no? Entonces, digamos que el inciso B fuese, no sé, determinar el vector de posición del centro de masa. Entonces, ¿cómo haríamos para determinar el vector de posición del centro de masa? O bueno, digamos que se lo ponen así mejor. Determinar la posición o determinar, sí, la posición del centro de masa. Entonces, si me piden la posición, pues ya sabemos que es precisamente RCM, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular RCM? Ese vector de posición, ¿cómo podríamos calcularlo? Sería la magnitud de, bueno, la magnitud. Ujú. ¿Cómo hacemos? Porque sí, podemos calcular la magnitud, pero en este caso si yo quiero el vector de posición, entonces, ¿qué hacemos? Viendo el dibujo, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Cómo utilizar lo que es la sumatoria de la masa por la posición entre M. Ok, ya podríamos, bueno, ese sería un punto de partida, ¿no? Porque ya sabemos que la posición del centro de masa es la suma de las masas por las posiciones entre la suma de las masas. Pero pues si usted se fija, la suma de MI por RI, pues usted lo que tendría sería M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3 en ese sistema, ¿verdad? Entre la sumatoria de las masas. Para este sistema pues sería algo así. Pero pues si usted se fija, R1, R2 y R3 lo puedo descomponer, ¿no? Y eso es lo mismo que tener M1 por X1 en X más Y1 en Y, ¿verdad? La posición R1. Recuerde que cada uno de esos vectores R pues son vectores de posición. Más M2 por lo mismo más M3 por lo mismo. Bueno, por algo análogo. Y vea que lo que me queda ahí, pues, ¿qué sería? Sería M1X1 más M2 más M2X2 más M3X3 entre la suma de las masas. Y pues todo esto va en la dirección de X. Vea que lo que he hecho simplemente es sacar todo lo común a X. Y pues se me queda algo similar en Y. ¿Y a qué es igual esto de aquí? ¿A qué son iguales esas cantidades? El centro de masa. Son básicamente las coordenadas del centro de masa, ¿cierto? Entonces, pues vea que no hace falta, o sea, sí, esta es la base, pero pues no hace falta calcular todo de nuevo, simplemente tendríamos que recordar que pues la posición del centro de masa, por definición, es esta. Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente 0.0444 en X, sin necesidad de calcular nada otra vez, más 0.0555 metros en Y. Si me pidieran la posición como tal, o sea, la magnitud del vector de posición, pues sería simplemente la raíz cuadrada de eso, ¿no? O sea, si usted quiere saber cuánto mide el vector de posición, pues simplemente se calcula la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de eso, ¿verdad? Bueno, del cuadrado de cada uno de esos términos sumado. Entonces calculemos por favor a qué sería igual la magnitud de ese vector de posición.
Me da 0.0711. Esa sería entonces la posición del centro de masa. Ojo, conforme esta referencia, ¿no? Recuerde que, pues, obviamente, si usted ha cambiado la referencia, pues la distancia va a cambiar, ¿no? Muy bien, entonces esa es la distancia que hay desde el origen de mi referencia hasta la posición del centro de masa. Ok, muy bien. Y pues de ahí le pueden dar mucha información. O sea, si usted se fija, pues ahorita con la información que tengo, pues solo puedo calcular a lo más eso. Pero pues perfectamente le podrían decir, ah, bueno, y pues el sistema se mueve a tales velocidades cada uno de ellos. Entonces, pues la velocidad del sistema como tal, vea que sería la velocidad que lleva para hacer este movimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vea que como yo estoy moviendo todo, básicamente ahí lo que yo podría hacer es calcular ya sea la velocidad o bien la aceleración de mi centro de masa, ¿verdad? Y esa sería otra información que me podrían pedir, podría yo determinar, ¿no? Y pues determinar otros parámetros, como por ejemplo cuál es la fuerza externa que causa la aceleración o cuál sería el momento total del sistema, por ejemplo, ¿verdad? Y vea que basta con saber qué tan rápido se mueve el centro de masa o cuán acelerado se mueve el centro de masa para usted poder conocer el momento del sistema o bien la fuerza neta externa cuando sobre el sistema, ¿verdad? Y de alguna manera pues ver cómo esta cambia su estado de movimiento. ¿Sí? Entonces no ocupo analizar el movimiento de cada partícula como tal para poder determinar eso, sino que pues basta con analizar el movimiento del centro de masa del sistema y ya con eso puedo determinar otros parámetros. En este caso este problema pues no aporta más, entonces pues por ahora esto es todo lo que podría calcular. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a todo esto. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, si no hay preguntas, pues les quedaría de tarea eso. Y pues con eso nosotros terminamos ya el segundo parcial. O sea, ese es el último tema del segundo parcial. Ya pues nosotros lo que haríamos sería adelantar y empezar el tercer parcial entre el miércoles. Para eso yo les voy a dejar una asignación que es pues ver un video ya en el tercer parcial, ¿verdad? Donde dice la tercera unidad. Van a ver un video de conceptos. Creo que ese sí es un poquito largo. Vamos a ver. Entonces, en función de cuán largo sea, pueda que mañana no haya clase. Sí, mañana no haya clase, porque sí, es algo largo. Entonces, va a quedarles un video de conceptos acerca de lo que vamos a ver en este tercer parcial, en esta tercera unidad que vamos a empezar a desarrollar a partir de mañana. Bueno, a partir de mañana de forma informal en el sentido de que pues tendrán que tomar nota y todo eso. Y pues empezaríamos formalmente el miércoles con el tercer parcial. Entonces pues para eso en este momento ya les va a quedar asignado un video de conceptos que deberán visualizar, ¿verdad? Que es la parte de cinemática rotacional. Entonces, eso para el miércoles. El jueves vamos a hacer el mismo trabajo que se hizo en el examen anterior. O sea, el día anterior al examen, pues hicimos un trabajo grupal que consistía en el desarrollo de una serie de un ejercicio, ¿no? Por cada equipo de trabajo. Entonces tendrán esa hora para trabajar y pues vamos a seguir la misma dinámica en la cual pues ustedes envían a Telegram pues los resultados que hayan obtenido, ¿no? O sea, trabajar durante esa hora para poder resolver el problema. Pero sería el jueves, ¿no? El viernes, obviamente, pues es el examen. Los que ya saben, pues si alguien tiene dificultad para hacerlo a la hora, pues me dice para poder reprogramarlo, ¿verdad? Con tiempo, ¿sí? O sea, no pasa de que a veces me dicen, mire que se me olvidó. O sea, hay gente que me dice así, mire que se me olvidó. Otra gente me dice, mire que no le avisé antes, no sé qué, y pues... Pero bueno, o sea, siempre hay que avisar con tiempo porque bueno, ya lo habíamos establecido de esa manera, ¿no? De que la justificación va así. De lo contrario, es complicado que yo pueda reponerles porque para poder reponerles una evaluación tengo que hablar con el coordinador de la clase. Normalmente si pues no hay justificación de por medio, la justificación es que se me olvidó o que no pude en su momento, pues no, me dice que no lo puedo aplicar. O sea, no depende tanto de mí, ¿verdad? Entonces, pues siempre que tengan dificultades, me aviso con tiempo, ¿verdad? Y pues así ya yo les puedo reprogramar. Entonces hay que ir estudiando, ¿verdad? La tarea, pues yo diría que queda perfecto para esta semana porque sí ha habido tiempo, ¿no? O sea, yo les facilité los ejercicios del capítulo 8, que era lo que quedaba pendiente el viernes. Entonces no debería ser mayor problema trabajar en eso, me parece. Y pues poder entregarlos en esta semana todo, ¿sí?
Y pues lo de ahorita es poquito, o sea, ya bien que no es nada difícil tampoco. Y pues la esencia es esa, ¿no? Siempre es determinar el centro de masa, ya que en este caso pues trabajábamos con el centro de masa independiente de cada uno de los chocolates, ¿verdad? O sea, cada una de los chocolates pues tenía una forma definida, bueno, una forma irregular en este caso, pero pues bastaba con ubicar el centro de masa para poder determinar lo que nos siguieran pidiendo. Entonces, pues casi los problemas que les han quedado, los 3 problemas que les quedaron, pues son de esa lógica más o menos todos, ¿sí? No hay mayor complicación. Entonces, pues con eso yo terminaría esa parte y no sé si hay alguna pregunta con respecto a todo esto. Entonces los ejercicios, ¿cuándo se entregan? Viernes. El día del examen, el viernes. Mr. Lick dijo algo sobre nota de examen. No, todavía no. Créanme que les pido disculpas porque sí, no he podido, o sea, no me ha quedado nada de tiempo ustedes. Créanme que no he estado con el tiempo bien. La semana pasada tuve unas actividades así internacionales con una gente de México y de Guatemala y por esa razón no, o sea, incumplí mi promesa de tenerles nota. Entonces voy trabajando sobre eso, o sea, créanme que sí, pero no les puedo tener fecha todavía, y disculpen. Pero sí quiero que sea antes de esta semana para que pues ya vayan preparados, o sea, ya sepan más o menos cómo van para el siguiente examen, ¿no? Y pues también forzarlos un poquito a estudiar más, porque si veo que de repente alguien ha bajado la guardia, pues por lo menos que se ponga las pilas, ¿no? O sea, es mejor ir actuando desde ya. O sea, usted trabaje bajo el supuesto de que pues su nota fue mala. No le digo que fue mala, o sea, no lo sé, no he revisado nada, pero pues trabaje bajo ese supuesto porque pues no es bueno descuidarse, ¿no? Ah, me fue bien el primero, pues me va a ir mal en el segundo, me da igual, o sea, no va por ahí la cosa. Hay que estudiar bien para todos, entonces, para todos los exámenes. Entonces, pues, sea que sepan la nota o no, pues no se preocupen, pero pues hay que estudiar bien. Sí, o sea, hay que estudiar bien, hay que hacer consultas, casi nadie me escribe. De física, sí, yo no sé por qué son tan indisciplinados. Que nadie me escribe nada, o sea, muy pocos son los que hacen consultas. Nadie es una generalización, en realidad, pues siempre hay uno que otro, pero pues muy pocos. Entonces, ya saben que yo estoy a la orden, pues, para consultas. Entonces, aprovechen eso también. Bueno, entonces quedaríamos así, muchachos. Y pues mañana no hay clase, sino que pues nos veríamos el miércoles para abordar ya las temáticas de cinemática rotacional, que eso sería el comienzo del tercer parcial. Y el jueves pues ya van a tener su asignación, ¿verdad? Para poder trabajar en el ejercicio que les quede a cada equipo de trabajo. Lo mismo de la vez pasada, no siempre en Teams, ¿verdad? O sea, no se reúnan en aplicaciones externas, sino que siempre en Teams para poder trabajar. Y pues cualquier cosa yo también me conecto con ustedes para irles ayudando por equipos. Entonces, si no hay preguntas, así quedamos, muchachos. Seguiríamos entonces el miércoles. Que estén bien. Gracias, ingeniero. Bueno.